Bienvenidas y bienvenidos. Esta es una nueva edición de Horizonte Sur Global, el espacio semanal donde repasamos algunas de las noticias más relevantes de la política internacional por la pantalla de Barricada TV. Vamos a ver ahora un repaso del flash informativo. En un mensaje a todo el país, el presidente de Bolivia, Luis Arce, anunció que a partir del 1 de julio empezarán a vacunar a toda la población mayor de 18 años. Durante el mes de julio y agosto tendremos ya en el país más de 8 millones de vacunas para inmunizar al pueblo boliviano. De esta forma estaremos cerca ya del total necesitado de vacunas gratuitas para todos los bolivianos y bolivianas. A partir de este masivo abastecimiento de vacunas que garantiza nuestro gobierno, hemos tomado la decisión de ampliar el proceso de vacunación a las personas a partir de los 18 años en adelante. Así la vacuna estará disponible en primera y segundas dosis para toda la población vacunable de nuestro país a partir de este jueves 1 de julio. Esta es una decisión trascendentalmente importante que nos situará como uno de los primeros países en adoptar una medida de protección para toda su población en edad de vacunación. En menos de una semana fueron presentadas 2 denuncias de corrupción que golpearon al gobierno de Jair Bolsonaro. Ambas tienen que ver con la compra de vacunas para el COVID-19 con sobreprecios. La primera hace referencia a la adquisición de 400 millones de dosis de vacunas británicas AstraZeneca. Funcionarios del Ministerio de Salud habrían puesto como condición para realizar la operación el pago de $1 de coima por cada vacuna, según informó el diario Folha de Sao Paulo. Pocas horas después de conocida la noticia, Bolsonaro echó al principal implicado en el caso, el director de logística del Ministerio de Salud, Roberto Ferreira Díaz. La otra denuncia tiene que ver con la firma de un contrato por 20 millones de vacunas indias Covaxin. Las mismas habrían sido compradas a $17.50 cada una, lo que representa un sobreprecio evidente. El dinero tendría como destinatarios a la firma intermediaria Precisa Medicamentos, vinculada al grupo parlamentario que apoya al gobierno. Ante estas maniobras, partidos de la oposición presentaron un nuevo pedido de juicio político contra el mandatario brasileño. La delegación enviada por Keiko Fujimori a la sede de la Organización de Estados Americanos en Washington no fue recibida por su titular, Luis Almagro. El equipo de Fuerza Popular solamente tuvo una reunión con el director del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral, Gerardo de Icaza. A la salida, organizaron una conferencia de prensa ante una sala casi vacía. De esta manera, quedó en evidencia que la maniobra golpista del fujimorismo no contó con el apoyo del organismo internacional. La delegación que la OEA envió a Perú en junio pasado para observar las elecciones ya había avalado todo el proceso, con lo cual se esperaba esta respuesta. Sin embargo, continúa el hostigamiento de la derecha contra Pedro Castillo, que se impuso en la elección por 44.000 votos. En paralelo, la Justicia Nacional Electoral de Perú continúa rechazando las observaciones de votos realizadas por Fuerza Popular. El organismo desechó las 27 denuncias que requerían un análisis de fondo. Ahora solo falta que arrojen su veredicto sobre las restantes, algo que debería ocurrir antes del 28 de julio. Entre 130 países se acordó una reforma fiscal internacional para crear un gravamen del 15% a las multinacionales, lo cual evitará la competencia fiscal entre las naciones y también la erradicación de empresas en paraísos fiscales para evadir impuestos. La decisión se aplicará a partir del 2023 y generaría al menos unos 150.000 millones de dólares de ingresos fiscales adicionales al año en todo el mundo, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Con un gigantesco desfile militar en Beijing y un discurso del presidente Xi Jinping frente a una multitud, el Partido Comunista de China celebró su centenario este jueves 1 de julio. El economista y magíster en Relaciones Internacionales, Gustavo Girado, hizo un breve recorrido histórico de estos 100 años. El cambio político que se produce con la aparición del PCE es que se institucionaliza un hecho revolucionario que era el descontento importante que había al interior de China cuando no lograba consolidarse la República de China desde su fundación en 1912. Los posteriores partidos nacionalistas chinos
y el Partido Comunista que se crea en el 21 son los que después dirimen en una guerra civil y que termina el 1 de octubre del 49 con la victoria del Partido Comunista China. Toda la conducción política de Mao unificando la nación, reforma agraria mediante, y unificando desde el lenguaje. Luego, una vez muerto Mao, dirimir ese partido interno importante. 40 años después se convierte en una economía industrial, urbanizada. En el 2010 supera a Japón como la segunda economía del mundo. En el 2012 se convierte en el país que más comercia en el mundo. Y en el 2014 se convierte en la economía más grande del mundo porque en términos de paridad de poder de compra supera a Estados Unidos. Seguimos con Horizonte Sur Global. Esta semana Estados Unidos realizó nuevos ataques aéreos contra la frontera de Irak y de Siria, lo que dejó al menos 7 muertos en territorio sirio. John Kirby, que es secretario de prensa del Pentágono, declaró que los bombardeos fueron contra grupos que responden a Irán y que contradicen los intereses de Estados Unidos en la región, y además dijo que fue en respuesta a supuestos ataques que estos grupos habrían realizado contra instalaciones y efectivos norteamericanos en Irak. Para hablar sobre el tema tiene la gentileza de atendernos Tamara Lali, que es periodista, es politóloga y es integrante de la Asociación Cultural Siria. ¿Qué tal, Tamara? Te saludo y en principio te quería preguntar ¿qué opinás sobre las declaraciones del gobierno norteamericano y cuál pensás vos que es el motivo para realizar estas agresiones sobre territorio soberano? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En realidad, esta es la segunda vez que Joe Biden manda y ordena un ataque a Siria y la primera vez a Irak. Los argumentos que utilizan, primero que es sin el acuerdo del Congreso, eso desde ya, sino es únicamente la Casa Blanca junto con el Pentágono, que son los que toman la decisión de bombardear países soberanos, donde Estados Unidos tiene un pie puesto ahí. Tanto en Irak desde ya hace más de 2 décadas, en Siria ya hace más de 5 años, 6 años van a ser, donde Estados Unidos ha invadido en forma directa el país. Estos ataques, la excusa que ellos ponen, que lo están haciendo en forma legítima y que es en autodefensa. Entonces, cualquiera que nos está escuchando, nos está viendo, diría, ¿autodefensa de qué? Siria y Irak atacaron a Estados Unidos, digamos, como para que se defiendan las fuerzas norteamericanas, o cuál es realmente el motivo. Porque en realidad lo que todos sabemos es que Estados Unidos está invadiendo esos 2 países y que aparte ha hecho declaraciones ya desde hace mucho tiempo, inclusive Hillary Clinton lo ha manifestado, que ellos mismos han creado milicias para contrarrestar supuestamente a las fuerzas de la región, a lo que ellos llaman terroristas, pero terminaron ellos creando terrorismo en esa región. No olvidemos a Bin Laden, a los talibanes, Al-Qaeda y todas las afluencias que tiene Al-Qaeda en la región, como es ISIS, tanto en Siria y en Irak, que son los 2 países que son víctimas de esas fuerzas. Entonces, el tema del argumento de la autodefensa no es válido si uno se pone a hacer un análisis mucho más preciso. Lo que ellos dijeron que atacaron instalaciones que pertenecen a fuerzas aliadas de Irán. En realidad, Irán termina siendo como el enemigo mayor de los Estados Unidos sin que Irán haya hecho ningún tipo de amenaza directa a los Estados Unidos. Y esto es lo que ha generado permanentemente durante estas 2 décadas este caos permanente que se vive en la región. Se trata de lo que se suele llamar en la ciencia política las guerras sin fin, ¿no?, que ha implementado Estados Unidos en nombre de las guerras contra el terror que llevan adelante. Y esto es lo que le da, según la administración norteamericana, el carácter de legalidad.
cosa que no la tiene, porque tanto la invasión a Irak como la invasión que ha hecho a Siria lo han hecho fuera de los cánones legales que tiene que tener cualquier declaración de guerra en los Estados Unidos. La Constitución norteamericana es específica en esto. Necesita un permiso cada 2 años del Congreso para mantener fuerzas o mantener, sí, al ejército fuera de su país, cosa que ninguno de los presidentes, ni Joe Biden, ni los anteriores, Trump, Obama, han hecho. Y esto es lo que nos puede llegar a asemejar a la expresión de autoritarismo que, bueno, aparte de estas acciones sin permiso del Congreso, desde la época de Bush, el espiar a los norteamericanos sin orden judicial. Esta es otra de y esto lo hacen en nombre de la guerra contra el terrorismo. Hay muchas cuestiones que van mucho más allá de este ataque puntual que han hecho en la frontera iraquí-siria. Pero aparte, en esa misma frontera, los norteamericanos tienen una base y esa base, allí mismo hay un campamento de refugiados sirios que terminan siendo una suerte de escudo que protege civiles, que protegen, sin quererlo, por supuesto, los civiles, que protegen a las fuerzas norteamericanas, porque tanto Rusia como Siria no pueden atacar directamente en esa base porque hay ciudadanos sirios viviendo allí. Y hay miles de ciudadanos sirios en Raqban. Entonces, es esa puntita donde sería la triple frontera siria, iraquí, jordana, en el Tanaf, y que aparte Estados Unidos dio la orden a sus aliados kurdos en el Hasaka que liberen a todos los presos del ISIS y que fueran mandados a esa región, a esa triple frontera. Con lo cual hay todo un juego para que esta guerra persista en el tiempo, que no termine. Y esto es lo que hace que se intensifique permanentemente, que es lo que ellos necesitan. Necesitan un ciclo permanente de ataque y contraataque. ¿Cómo se genera ese ciclo? Con un enojo permanente de parte de la población local contra los Estados Unidos. Y esto hace que realicen ataques, como se realizan en Irak contra las fuerzas norteamericanas. Esto le da como legitimidad, entre comillas, a las fuerzas norteamericanas para atacar a la población iraquí, y esto es interminable. Es un ciclo que ya viene desde hace 2 décadas. Y esto es lo que hace que siempre tengamos este tipo de ataques, aunque sean puntuales, como han dicho los que llevaron a cabo este ataque, que han sido ataques precisos de autodefensa y que no han dejado víctimas humanas. Realmente no se sabe, no han dejado víctimas humanas de parte de los norteamericanos, pero de la parte de población local seguramente sí, y son los daños colaterales, que ellos suelen llamar así, daños colaterales, de esos ataques súper precisos. Tamara, entonces, en marzo se cumplieron 10 años de lo que comúnmente se llama la guerra siria. Te queríamos preguntar un poco qué nos podés contar sobre esta guerra y además los ataques que recibe Siria no son solo ataques directos, sino también diplomáticos y económicos. Preguntarte entonces, vinculando las dos cuestiones, ¿cómo era Siria antes de que comiencen las agresiones y cómo está hoy? Bueno, esta guerra que empezó hace 10 años, en realidad no es una guerra civil en principio, esto hay que aclararlo permanentemente, porque los medios que son los aliados del discurso y del relato norteamericano han puesto en la agenda de que esto es una guerra civil, que son población civil siria, unos contra otros que se levantaron en contra del régimen. En realidad es una guerra diseñada
Cuando hablamos de una guerra diseñada, es una guerra encubierta que ha llevado la CIA para el cambio de régimen en Siria. Así como lo han hecho en Libia, lo han querido trasladar este mismo modelo a Siria. Y lo han hecho a través de, no forma directa como fue en Irak, donde hubo una invasión, una ocupación posterior, sino una guerra a través de, por encargue, a través de terceros. Han creado un ejército de mercenarios y los han infiltrado a través de las fronteras terrestres en Siria, tanto el sur como el norte. Siria tiene fronteras con otros países alrededor de toda Siria, ¿no? El norte de Turquía, desde ahí se infiltraron cantidad enorme de mercenarios entrenados en territorio turco a cargo de la CIA, pero también lo han hecho desde Jordania, desde Israel, desde el Líbano, desde Irak, o sea, desde distintos puntos ingresaron a Siria y comenzó esta llamada guerra, comenzó en las zonas fronterizas y luego se fue trasladando al centro del país. Siria antes de 10 años, ¿no? 10 años atrás, era un país que se estaba desarrollando de una forma vertiginosa, tenía una población de más o menos 23 millones de habitantes, donde se había eliminado el analfabetismo hacía ya 2 décadas atrás, donde la población íntegramente tenía un nivel de instrucción muy alto en las universidades gratuitas, por supuesto, en Siria la educación es gratuita, la salud es totalmente gratuita, está subvencionada por el Estado. Han alcanzado niveles muchísimo más altos que toda la región junta. Siria estaba a punto de, en realidad ya había firmado un acuerdo con Irán por un lado y otro con Irán e Irak para 2 gasoductos muy importantes, iban a ser los más importantes del mundo, donde iban a trasladar tanto petróleo como gas desde el centro de Asia, en el caso del gas, Asia, pasando por Irán, por Irak, por Siria y llevándolo hacia el Mediterráneo para después venderlo a los europeos sin pasar por ninguno de los países del Golfo ni por Turquía, sin que Estados Unidos tenga intervención en esos gasoductos. Y esto fue uno de los elementos fundamentales del inicio de esta guerra. Por supuesto que hay otros que tienen que ver con la posición que adopta Siria con respecto a Israel y a los Estados Unidos, que le han denominado como que estuviera en el eje del mal, llamado eje del mal, donde está Irak, donde está Irán, donde está la resistencia libanesa, donde están los palestinos, y bueno, Siria también formaría parte de este arco. Bueno, estos son motivos que ha llevado a esta guerra, que la llamaron guerra civil, porque la mostraron así en los medios, pero el que visita Siria se da cuenta directamente, y ahora hubo elecciones, donde hubo más allá del resultado, una altísima participación, tanto dentro como fuera de Siria, o sea, en todos los que han sido desplazados, los refugiados, inclusive la cantidad de migrantes sirios que hay en todas partes del mundo. Bueno, han votado de una forma, se han trasladado a las embajadas, en el caso de países extranjeros, y en Siria misma fue como nunca, ¿no? Fue casi masiva las elecciones cuando son voluntarias. Y esto es un mensaje que le han dado al mundo, ¿no? Donde a pesar de una guerra, como decíamos, una guerra planetaria, porque participan más de 80 países a través de sus mercenarios, esa guerra de terror que han llevado, una guerra plantada, una guerra de diseño llevada a cabo por la CIA dentro de Siria, con todos los elementos que rodean a esta guerra, los medios de comunicación que han sido fundamentales para transmitir qué tipo de guerra. Por un lado, la cuestión militar, han sido vencidos la coalición occidental a la cabeza de Estados Unidos, por Siria y por Rusia y por Irán, que son los 3 aliados en esta guerra, pero también han implementado un segundo plan, por ejemplo, para decirlo de alguna forma, que es las sanciones económicas.
En América Latina sabemos muy bien lo que significa sanciones económicas a un país, donde no se sanciona a los, a los a los funcionarios de alguna forma, porque se dice son sanciones al gobierno, en realidad son sanciones al pueblo. Y esas sanciones al pueblo, ¿qué significan? Significan hambriar al pueblo, ahogar al pueblo, como para que ese diseño de cambio de régimen que querían llevarlo en forma militar y en forma abrupta, que lo han llevado en Libia, se pueda dar de otra forma, hambriando al pueblo y que el pueblo salga a decir no queremos más este gobierno, lo que sea, pero denos pan. Bueno, no resultó con Siria, porque lo vimos hace un mes atrás con las elecciones. No resultó porque el pueblo, al revés de lo que se estaba pensando de que iba a pasar, a pesar de que Siria hoy la está pasando muy mal económicamente, cosa que no había hace 10 años atrás ese caldo cultivo. Fíjate que en Siria se han diseñado y se han puesto en marcha 4 zonas industriales antes de la guerra, 4 zonas industriales que significaba para Siria 200.000 industrias que estaban funcionando. 200.000 industrias en un país muy chico, estoy hablando. Solamente Alepo, la ciudad más importante económicamente en Siria, tenía 35.000 fábricas. No hay, en la región toda no hay una ciudad sola que tenga 35.000 fábricas. Fue totalmente destruida Alepo. Y las fábricas han sido levantadas y llevadas así en camiones, así como si uno se levanta una caja, llevadas en camiones a Turquía para luego ser vendidas a Qatar. Bueno, la destrucción ha sido terrible económicamente para el país, más allá del robo de petróleo que está llevando a cabo ahora Estados Unidos del territorio sirio. Por eso está presente Estados Unidos y lo ha dicho Trump. Nosotros nos vamos, pero nos vamos a quedar un poquito para defender al petróleo del país, proteger al petróleo del país. ¿Protegerlo de quién? ¿De su propia población? Bueno, estos son las consecuencias de esta guerra. Una guerra, por un lado militar, por un lado que la han perdido, porque Siria ha recuperado casi toda la zona que ha sido ocupada por el terrorismo, protegido por Estados Unidos, pero también hay una guerra económica, diplomática. Bueno, comenzó ya en el 2012 cuando a Siria la habían expulsado de la Liga de Estados Árabes, los mismos países árabes que se suponía que eran países hermanos, y luego la mayoría de los países europeos han quitado sus embajadas de Siria. Hoy están volviendo. Ya han vuelto algunos países del Golfo Árabe, ya están volviendo países de Europa a reabrir sus embajadas. De América del Sur se mantuvo las embajadas, ¿no? Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, Cuba, bueno, esos países han mantenido con distintas representaciones, pero han mantenido las embajadas abiertas. Por eso es importante que se sepa que la guerra militar se ha perdido. Está hoy la guerra económica y la guerra diplomática se está retornando, digamos, las relaciones diplomáticas, con lo cual la guerra diplomática también la están perdiendo. Nos queda la guerra mediática por un lado y la guerra económica por otro lado, que son las otras dos patas de toda una mesa que se han elaborado para Siria. Un poco para ir cerrando, Tamara, y vinculándolo con la frase que citabas de Donald Trump, vos al principio contabas sobre que este no es el primer ataque que la administración de Biden hace sobre Siria. El primero fue en febrero. En esa ocasión también diste una entrevista con Barricada TV y habías dicho que la política de Biden en Medio Oriente era una continuidad de la de Trump. Habiendo pasado unos meses, ¿seguís pensando lo mismo? Sí. En realidad, no solamente, digamos, la continuidad, sino que el establishment militar en los Estados Unidos ha atrapado a ambos partidos políticos norteamericanos, tanto republicanos como demócratas. Quien sea el que vaya a ocupar la Casa Blanca, cualquiera sea el partido al que pertenezca, tiene que primero obedecer a este establishment
a esta corporación de armas, armamentística, que lleva a Estados Unidos, y luego sentarse en la Casa Blanca. Por supuesto que aparte está el AIPAC, que es un lobby sionista muy fuerte en los Estados Unidos, y que cada vez que un presidente gana las elecciones, al primer lugar donde es invitado y acude es al AIPAC. Bueno, y ahí el AIPAC está muy relacionado con el Pentágono y con los laboratorios de ideas, de los tanques de pensamiento que tiene Estados Unidos en las distintas universidades a nivel académico, muy relacionados entre sí todo. Entonces son los que dominan de alguna forma la política exterior de los Estados Unidos, y esto no cambia nunca. No cambia ni para América Latina, no cambia ni para el Medio Oriente, no cambia para África, no cambia. Así que en cuanto a este tipo de situaciones, sea Obama, que es el que inició la guerra en Siria y en Libia, es el que llevó a cabo estos ataques, esto que se lo denominó románticamente la primavera árabe en los medios, que no fue ni primavera, fue un largo invierno para esos países. Lo ha llevado a cabo un presidente demócrata, ¿no? Lo continuó después Trump. Bueno, ahora esto es una continuación. O sea, la política exterior norteamericana es una continuidad en el tiempo. Muy interesante, Tamara, una mirada que no se suele mostrar en los medios, así que bueno, estaremos siguiendo el tema, por supuesto, y te agradecemos mucho por esta participación en Horizonte Sur Global. A ustedes, muchísimas gracias, es muy amable. Bien, desde acá vamos a un corte y seguimos con más Horizonte Sur Global por la pantalla de Barricada TV. Este es el último bloque de Horizonte Sur Global. Vamos a hablar de Haití, un país que venimos siguiendo desde este espacio. Desde el 2020 el país funciona sin parlamento y el 7 de febrero tendría que haber terminado el mandato de Jovenel Moïse, pero sigue instalado en el poder. Tenemos una novedad que es que esta semana se conoció que el Consejo Electoral Provisorio anunció que en septiembre se realizará un referéndum. La fecha coincide con las elecciones legislativas y presidenciales, y bueno, todo esto se da, como sabemos, en un contexto de mucha violencia, con bandas armadas que persiguen la protesta, que por supuesto funcionan en connivencia con el gobierno. Para hablar sobre esto tenemos nuestra columna semanal de los compañeros y compañeras de ARG Medios. En este caso nos habla Lautaro Ribará, sociólogo y periodista. La situación política y securitaria en Haití no deja de agravarse. En el plano político se ha consumado desde el pasado 7 de febrero la más completa ruptura del orden democrático, desde que el presidente, hoy de facto Jovenel Moïse, decidirá permanecer en su cargo una vez vencido su mandato constitucional. A esto hay que sumar la clausura del Parlamento desde el año 2020, desde el mes de febrero, y también el ataque sistemático a algunos de los principales tribunales de justicia, como la Corte de Casación y el Tribunal Superior de Cuentas. Entre los organismos, el Ejecutivo habría desplazado y nombrado algunos magistrados afines de una forma completamente anticonstitucional. Pero sin duda el hecho que hoy más conmueve y atraviesa la coyuntura política del país tiene que ver con la crisis en materia de seguridad. Al respecto, diferentes organismos del Estado y también organizaciones de derechos humanos han establecido una serie de cifras realmente escalofriantes. En los últimos 3 años se vivenciaron alrededor de 12 masacres, sobre todo en los barrios populares de la capital, Puerto Príncipe. También se habrían producido solamente en lo que va de este año más de 220 secuestros, una tasa altísima, inédita a nivel continental. A eso hay que sumar también una cifra aportada por las propias Naciones Unidas que hablan de más de 17.000 desplazados en algunos de estos barrios periféricos por el enfrentamiento entre bandas armadas y entre ellas y la propia Policía Nacional de Haití. Pero un dato también a destacar tiene que ver con el asesinato en la madrugada del día 30 de junio de 15 personas por parte de escuadrones de la muerte en diferentes puntos de la ciudad. 2 de ellas de un alto perfil público. Por un lado, el periodista Diego Chars,
de Radio Visión 2000, y por el otro la activista y comunicadora feminista Antoinette Ducler, portavoz del movimiento opositor llamado Matriz Liberación. La propia Policía Nacional salió a explicar estos hechos adjudicándoselos a un sector disidente de la fuerza, que habría salido a la calle en represalia por el asesinato de un camarada de armas. Sin embargo, diferentes sectores de la oposición coinciden en que esto es un chivo expiatorio y que el verdadero motivo de tales asesinatos estaría dado por razones de índole política. La crisis de seguridad sigue pasando fuertemente desapercibida para la opinión pública internacional, mientras que la población de Haití busca retomar el control de la calle, hoy completamente controlada por las bandas armadas y el crimen organizado. Muchas gracias, Lautaro. Era Lautaro Ribará desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, y desde acá nos vamos despidiendo. Gracias por estar del otro lado y nos vemos en otro encuentro de Horizonte Sur Global.